El títere y la valija. Fue una semana negra para el gobierno. Alberto Fernández tomó su decisión de bajar la candidatura presidencial en medio de una corrida cambiaria por la disparada del dólar blue que ayer llegó a 4.42. Todo tipo de especulaciones sobre el número, 4.42. 104% de inflación, 40% de pobreza. En una semana el dólar libre subió un 10%, lo hablábamos recién con Vero Dalto. En la Argentina hay una ecuación que no falla. Cuanto más sube el dólar, más baja la imagen del gobierno. Mira, si mirás a Alberto, 70% de imagen negativa y una interna feroz dentro del gabinete del frente, dentro del gobierno y dentro del frente de todos, con la cámpora en contra. Alberto tiene una embestida muy fuerte, muy notoria de la cámpora. Bueno, ya no podía sostener su candidatura, además se le avecinaba el Congreso del peronismo, que no fue un tema menor, le habían anticipado que iba a tener tomatazos en el Congreso del peronismo, lo apretaron fuerte, los propios y la realidad. Una candidatura, la de Alberto, que como la de Macri, nunca había llegado a consolidarse, ¿no? Esto también hay que decirlo. En una palabra, se bajó de lo que en realidad nunca se había subido. La decisión final la tomó después de un viaje a Mar del Plata. Alberto hizo un viaje a Mar del Plata donde se lo vio tembloroso, melancólico. Y ahí repitió una frase que yo me la puse a googlear porque es una frase muy argentina de una película, Caballos Salvajes, y encontré, un poco investigando sobre esto, que en realidad la idea fue de Aida Bornik, de esta frase, que la dice Alterio en Caballos Salvajes, y que es: la puta vale la pena estar vivos. No es la pucha, es la puta, es la frase original. Bueno, Alberto dijo la pucha que vale la pena estar vivo en Mar del Plata, se lo veía conmovido, se lo veía lloroso, pero la verdad es que Alberto ya estaba políticamente muerto. Ya sabía que volvía de Mar del Plata y renunciaba. Sabía que game over. El renunciamiento de Alberto a su reelección, que Santiago Cafiero comparó con el histórico renunciamiento de Eva Perón, ¿no? Nada más ni nada menos, fue leído con mucho ingenio, hubo tweets de todo tipo, de intelectuales, ensayistas, escritores. Por ejemplo, el economista, el historiador económico Pablo Jarchunov tuiteó. El tuit de Jarchunov fue este: fue elegido por un tuit, hablamos de Alberto, ¿no? Fue elegido por un tuit, se baja con un video. Un error en la historia, una pérdida de tiempo, una fuga de energía, un desastre previsible, un daño incalculable. Alberto Fernández / Cristina Fernández 2019-2023. Kirchnerismo nunca más, es lo que escribió el ex ministro de Cultura de Macri, Pablo Abeluto. Que sea considerado correcta y unánimemente un presidente desastroso, dice el ensayista, economista Lucas Liach, chanta, inútil y sin personalidad, no le quita el hecho de que tuvo mala suerte. La verdad que recién lo contamos unas horas atrás en el programa cuando arrancamos. La verdad que Lucas Liach en este punto tiene razón. Alberto es el único presidente peronista con mala suerte. Menem, por ejemplo, tuvo la suerte, ¿no? Vero Dalto, de tener a disposición los mercados de capitales. Exacto. La joya de la abuela, las privatizaciones. Néstor y Cristina tuvieron a China como motor del crecimiento mundial, la soja, demanda, sí. La demanda de la soja, otro mundo, ¿no? Otro contexto. Cristina parece que no se enteró todavía que ese mundo ya no existe más. Alberto, en cambio, más allá de su negación, más allá de su procrastinación, su ineficiencia, la verdad que le tocaron todas. La pandemia, una pandemia sin precedentes, la guerra, la sequía, el cierre de mercado de capitales. Bueno, ineficiencia más mala suerte, un cóctel astral fatal del que no se pudo recuperar uno de los pocos presidentes que no va por la reelección, que no va por la reelección, igual que Macri, ¿no? Pero quien lo definió con mayor creatividad y con lengua muy filosa fue el escritor Federico Andajasi. El títere volvió a la valija. El títere volvió a la valija.
Y hablando de volver, ¿vuelve Cristina? ¿Cristina puede ser candidata? ¿Qué pensar sobre esto? Bueno, nada hace suponer esto, igual con Cristina nunca se sabe porque todo lo que uno piensa después pasa todo al revés, pero bueno, algunos diarios en el mundo se lo han preguntado, si ante el corrimiento de Alberto Fernández vuelve Cristina. Cristina maneja sus silencios, el jueves de hecho va a reaparecer en un acto como para no perder centralidad, pero no dijo hasta ahora, no sé, a menos que haya tuiteado ahora, no dijo nada sobre la renuncia de su pupilo fallido, su criatura fallida. Ha tenido una criatura fallida. Estruendoso silencio de Cristina Fernández de Kirchner. Guado de Pedro, uno de los presidenciables kirchneristas del Frente de Todos, porque bueno, ahora quedaron otros, ¿no? Scioli aparentemente lo va a reemplazar Alberto, si es que se hace unas PASO en el Frente de Todos. Guado de Pedro sería, junto con Sergio Massa, el candidato del kirchnerismo, del cristinismo. Bueno, Guado de Pedro explicó la renuncia de Alberto así. El peronismo es un paso necesario para darle la vitalidad y el orden necesario para volver a soñar, ¿no? Me quedo con la palabra soñar de Guado, ¿no? ¿Se puede volver a soñar con una inflación cercana al 8% mensual, Vero Dalto? No. Es difícil proyectar, claramente. Massa tuiteó que lo de Alberto fue un acto de generosidad, obviamente, porque así el que queda en la cancha es él, ¿no? Generosidad, bueno, en la boca de Massa suena rara. Una semana negra para el gobierno, te decía, mientras el dólar blue volaba. El martes renunció el jefe de asesores del gobierno, Antonio Aracre, el ex CEO de Syngenta, una compañía multinacional agroindustrial. Es curioso, mira, Aracre había sido uno de los impulsores del dólar soja 1 el año pasado. Tenía diálogo con Massa y lo ideó junto con Massa. Pero una vez que llegó al gobierno, Aracre y también Massa, Aracre se convirtió en una amenaza para Massa, que se había transformado en un experto, Massa, en limar a su antecesor, Martín Guzmán. Organizaba asados con su equipo económico para competirle a Guzmán. Él quería limarlo a Guzmán, quería reemplazarlo, cosa que finalmente sucedió. Quería convertirse en un superministro. Bueno, es lo que en psicología se llama proyección. Vos pensás que otros hacen lo que en verdad vos hacés o hiciste. No sabemos si Aracre quiso hacer esto, es lo que Massa pensó. Aracre y Massa jamás hablaron mientras compartieron el gobierno. Massa y el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, no se hablan, se detestan. En un equipo tan comunicado, en medio de un incendio económico, ¿qué puede salir mal, no? No se hablan entre sí, el dólar vuela, la inflación también. ¿Por qué se fue Aracre? Muchas interpretaciones. Esto ya quedó corrido del escenario después de la renuncia de Alberto, quedó como un tema más secundario. Pero bueno, es interesante en este resumen de la semana preguntarse por qué se fue Aracre. ¿La renuncia de Alberto a su reelección tiene que ver con la partida de Aracre? ¿Qué papel jugó Sergio Massa, que ahora queda como el candidato a presidente preferido por Cristina y apoyado por la Cámpora? Qué paradoja, ¿no? De ser el traidor Massa y de que iba a meter preso a los ñoquis de la Cámpora, a ser el candidato preferido de Cristina y de la Cámpora. En Casa Rosada, escuchá bien esto porque es un dato bien interesante. Dicen que todo se aceleró el lunes por la noche con un comentario editorial de Carlos Pañi. Fue este. Una evaluación mal manejada. Se le exige a Miñón. Dos, cuidado. Estamos diciendo que puede haber una inflación del 9% el mes que viene, que llegue a otra de 10 y pico. En ese raíz, cuando ya la máquina se acelere, Massa va a querer seguir siendo ministro de Economía de este gobierno o se querrá ir. En la casa de gobierno hay gente que dice Aracre calienta motores. Aracre calienta motores. Imagínate lo que encendió eso en la mente de Massa, en la mente de Cerruti, que inmediatamente lo convencieron a Alberto Fernández de que Massa estaba calentando motores.
¿Quería reemplazar Aracre a Massa realmente al frente de Economía? Bueno, así lo pensó Massa, lo pensó Cerruti, lo pensó finalmente Alberto, y tal vez era así. La realidad es que Aracre había almorzado con Alberto Fernández el lunes al mediodía y le había propuesto un plan de estabilización. Algunos afirman que en el Word, en el texto que le entregó Aracre a Alberto Fernández, le había propuesto devaluar un 60%. Aracre lo niega. Lo que decía en el paper, o por lo menos en un fragmento, es esto. Yo sé que no querés devaluar, le dijo Aracre a Alberto, pero mi recomendación sería hacerlo en un 30% para achicar la brecha, que es un poco lo que hablábamos con Dipache recién, con Damián Dipache, y Dipache decía, bueno, esto se hubiera tenido que hacer antes, ¿no? Sin embargo, decía Aracre en ese paper del escándalo y finalmente de la despedida, no me parece un punto determinante y podemos avanzar con un plan de estabilización sin devaluar. Bueno, cuando Alberto lo escucha, Aracre le pide que hable con Marco Lavagna y con otro exministro ido del gobierno, que no es Guzmán. Massa lo acusó de calentar motores para reemplazarlo. Al otro día lo intimó Alberto y le dijo, bueno, o Aracre o yo. Alberto detesta a Massa, pero la verdad, el fondo de la cuestión es que no tiene otra opción. Si Massa se hubiera ido, el dólar habría volado y duplicado, triplicado la catástrofe económica. Mientras todo esto sucede en Casa Rosada, Juntos por el Cambio sigue envuelto en su propia interna. Vamos a hablar con María Eugenia Vidal esta mañana. ¿Va a haber un acuerdo entre ella y Bullrich? Y hay mucha gente votantes de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio está en otra película, que dicen, a ver, a mí me gusta, por ejemplo, Larreta. ¿Qué pasa si pierde Larreta? ¿Cuál sería el rol en un eventual gobierno de Bullrich? Y al revés, ¿qué pasa con Bullrich, ¿no? Si Larreta gana? Bueno, ¿es un traidor Larreta que solo tiene ambiciones personales y busca beneficiar a sus socios radicales y peronistas republicanos en detrimento del PRO, como dicen algunos? Ahora, bueno, salieron a bajar un poco, a bajar la marea, ¿no? Digo por esto de las elecciones concurrentes, esta idea que lanzó Larreta tan ambiciosa de hacer elecciones concurrentes, de desdoblar en la práctica las elecciones, quitándole la tracción de los votos de los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio y, bueno, una maniobra que favorece claramente a su socio Martín Lustó. ¿Le va a entregar la ciudad, bastión del PRO, a su socio Martín Lustó, Larreta? Los puentes entre el radicalismo y Macri están completamente rotos. En el medio de estas peleas en el poder, el padecimiento de la gente cotidiana no cesa. Y lo expresó con mucho sentido común un artista. Un artista, viste que los artistas captan muy bien el inconsciente colectivo de algún modo. Alejandro Lerner dijo una frase que ni el mejor politólogo podría sintetizar. Dijo, la Argentina es el país más estable del mundo. Siempre estamos en crisis. Escuchalo completo. ¿Le pegamos la tanda o volvés? No, le pegamos. Primera tanda.